porque son las 14:02 y vamos a hablar de drogas que se usan en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que es sumamente frecuente, como todas las patologías cardiovasculares, y a manera de introducción yo les voy a mostrar aproximadamente unas 6 diapositivas. Tengan una idea de la importancia que tiene este tema. En primer lugar, les voy a decir de que es una enfermedad sumamente frecuente a tal punto que más de 64 millones de personas en el mundo tienen una insuficiencia cardíaca. La mayoría de esos 64 millones de personas va a tener una insuficiencia cardíaca sistólica. Ustedes saben que el ciclo cardíaco tiene una sístole, que es el tiempo en el que se contraen los ventrículos y envían a la sangre a través de la aorta y de la arteria pulmonar la sangre que está contenida en ellas. La mitad va a ser de tipo sistólica, la otra va a ser de tipo diastólica. Otra característica es de suma importancia, que genera un gasto elevado en la atención de salud. Se cree que actualmente está alrededor de 40.000 millones de dólares, pero subiría más o menos a unos 70.000 millones de dólares dentro de 9 años, en el 2030. Y esto lo vamos a ver a medida que transcurre esta hora de clase que vamos a tener. Y ustedes ven ahí una sigla NHLBI, que significa en inglés Instituto Nacional de Salud del Pulmón y de la Sangre. La N es nacional, la H es health, que es salud, la L es lung, que es pulmón, la D es de blood, que es sangre, y la I es instituto. Entonces, el Instituto Nacional del Pulmón y de la Sangre de los Estados Unidos, una estadística nueva, que es la de marzo del 2019. Recuerden que en marzo del 2020 ya estábamos en pandemia, motivo por el cual muchos datos no los tenemos todavía. Era la causa más común de hospitalización en los pacientes que son mayores de 65 años. Y el otro dato importante que salía a la publicación es que de ese número un 30 o 50% se mueren o son reinternados a los 60 días posteriores del ingreso, y el 50% fallecen a los 5 años del alta hospitalario. Y ahora yo más adelante les voy a mostrar, para que ustedes tengan una idea graficada, lo que seguramente está en el imaginario de ustedes al hablar o al conocer a algún paciente que tenga una insuficiencia cardíaca. La definición de insuficiencia cardíaca dice que es la incapacidad del corazón para cumplir con su función de bomba. Es decir, cuando no se puede expulsar una cantidad de sangre necesaria para que llegue a los tejidos y permita la oxigenación tisular. Más adelante, en una diapositiva, veremos la explicación de esta definición, pero es importante que sepan que falla la función de bomba. ¿Y por qué falla la función de bomba? Falla la función de bomba porque de las 3 capas del corazón, el endocardio, el miocardio y el pericardio, lo que más se daña es el miocardio. Es el músculo del corazón el que falla en la insuficiencia cardíaca. Y es ese músculo del corazón el que va a sufrir un aumento de tamaño, es decir, una hipertrofia, y en los casos avanzados va a tener una dilatación del corazón, como vamos a ver. Acá ven el corazón en una función animada y vamos a ver
a grandes rasgos en esta única diapositiva cuáles son los elementos clínicos que a ustedes les permitirá decir o sospechar que un paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Veamos. La insuficiencia cardíaca tiene una serie de síntomas, tiene una serie de signos, entendiendo por síntomas aquello que uno recoge en el interrogatorio. Y entendemos por signo aquello que uno visualiza en el organismo. El síntoma más importante de una insuficiencia cardíaca es la disnea. Y la particularidad de la disnea es que inicialmente es una disnea de esfuerzo, es decir, cuando el paciente hace una actividad física, cuando el paciente camina, cuando el paciente sube una escalera. Fuera de ese episodio, el paciente nos va a comentar que le faltó el aire, pero nosotros no vamos a ver, salvo que seamos testigo presencial cuando subía la escalera o cuando caminaba. Entonces, el síntoma más importante que habla de que falla el ventrículo izquierdo principalmente es la disnea de esfuerzo. En esta animación me olvidaba de la capa rosada, es el miocardio y es lo que cumple una función importante en la sístole. Como ustedes ven en la imagen, se contrae, se cierra la válvula auriculoventricular, se abre la aorta y entonces cuando se abre la válvula aórtica se es expelido, es bombeado al exterior ese volumen de sangre. Entonces, síntoma principal de una insuficiencia cardíaca es la disnea de esfuerzo. Ahora, el signo más importante de una insuficiencia cardíaca es el edema de miembros inferiores. Como ustedes ven en esa diapositiva, el edema es vital, afecta a los dos miembros inferiores y tiene la particularidad de tener godet. ¿Qué es el godet? El godet es la depresión, la marca de la depresión que queda cuando con el pulgar presionamos los miembros inferiores. Ustedes ven en la animación que está presionando el explorador la pierna, cara anterior de la pierna derecha, y lo ha hecho previamente en la cara anterior de la pierna izquierda. Cuando uno retira el dedo, queda perfectamente la mano. Entonces, el edema de miembros inferiores bilateral es el principal signo de una. A medida que esta enfermedad progresa, aparece, como ven, la fatiga. ¿Por qué va a aparecer la fatiga? Porque si el ventrículo izquierdo envía menos sangre a la aorta, llega menos sangre al resto de la circulación. Llega menos sangre al pulmón, llega menos sangre al cerebro, llega menos sangre al riñón, llega menos sangre a los músculos y a todos los órganos del organismo. Entonces, disnea y fatiga son los síntomas más importantes. Y cuando la enfermedad sigue progresando, y ustedes me dirán por qué progresa, y porque la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva, es una enfermedad evolutiva, sigue su curso, va a haber una progresión de la disnea. Y esa progresión de la disnea va a llevar a que en el organismo ese edema siga ascendiendo y entonces aparezca ascitis. ¿Y qué es la ascitis? Es la acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal. El edema de miembros inferiores continúa, empieza por los pies, pasa al tobillo, sigue por la pierna, sube el nivel de ambas rodillas, llega a los músculos y aparece la ascitis. Luego hay taquicardia porque el organismo trata de compensar esa insuficiencia cardíaca acelerando la cantidad de latidos por minuto.
Cuando hay líquido en exceso aparece nicturia, que es que aumenta la cantidad, la frecuencia urinaria de noche, propio de todos los estados de retención de líquidos. Posteriormente, como esto sigue evolucionando, aparece una ingurgitación yugular, que es muy típico mirar las venas en el cuello y se ven perfectamente que están por arriba incluso del esternocleidomastoideo cuando el paciente está acostado en 45 grados. Aparece una respiración estertorosa, que significa una respiración ruidosa. ¿Y por qué aparece eso? Porque aumenta la cantidad de sangre que está en las venas pulmonares y entonces trasuda líquido al alvéolo y entonces en el alvéolo normalmente hay aire. Cuando hay aire y líquido aparece la respiración estertorosa. Todos estos son signos de que está progresando la enfermedad. Y así entonces llegamos a un estado de disnea en reposo. Eso sí ya lo vemos. El paciente no puede caminar, el paciente se fatiga, el paciente está prácticamente invalidado. Aparece otro cuadro que se llama disnea paroxística nocturna. El paciente está acostado y en forma súbita, de golpe, se despierta con falta de aire, se tiene que sentar en la cama, claro signo de que su corazón está mal. Eso se llama disnea paroxística nocturna. Posteriormente aparece caquexia, es un estado de desnutrición, el paciente no respira bien, el paciente no puede deambular, entonces tiene ascitis, tiene neo, tiene náuseas, tiene vómitos, no puede comer habitualmente y aparecen una serie de cambios metabólicos de la insuficiencia cardíaca. Tiene una serie de síntomas, tiene una serie de signos y cuando eso es avanzado aparecen cambios metabólicos que son la disminución del sodio, la disminución del potasio, el aumento de la urea. ¿Y por qué se va a producir el aumento de la urea? Porque al no llegar suficiente sangre al riñón se empieza a alterar la funcionalidad renal y entonces se eleva la uremia, se eleva la creatinina, aparece acidosis, aparece hipoxia y por último van a ver que aparece lo que es el edema agudo de pulmón y si no recuerden el triste fallecimiento de Maradona que fue por edema de pulmón producto de una miocardiopatía dilatada, una insuficiencia cardíaca de largos años y de todos los vimos. En esta única diapositiva animada vimos los síntomas de la insuficiencia cardíaca y les explico los colores para que sepan. La insuficiencia cardíaca, si ustedes del medio, puede ser izquierda o puede ser derecha. ¿Qué significa insuficiencia cardíaca izquierda? Significa que principalmente del ventrículo izquierdo fallan. Y entonces cuando falla este músculo de acá, no va a salir suficiente cantidad de sangre. La consecuencia va a ser que va a aumentar la presión en las venas pulmonares. Entonces, esos son los síntomas que están en color rojo: disnea de esfuerzo, fatiga, disnea de reposo, etc. Y los del corazón derecho, que es el ventrículo derecho, cuando falla, no va sangre hacia el pulmón y se aumenta la presión en las venas pulmonares. Entonces ahí aparece ¿qué cosa? Cuando no va, acá desemboca la cava, aparece el edema bilateral, la ascitis, la ingurgitación yugular. Es decir, los síntomas más importantes de la insuficiencia cardíaca izquierda están en la animación con un color rojo y entonces con los síntomas más importantes de la insuficiencia cardíaca derecha están en color lila y la taquicardia que está en color celeste es una reacción que aparece en forma refleja en cualquiera de las dos. En esta única diapositiva
les traté de dejar en forma lo más clara y práctica posible cuáles son los síntomas que existen en una insuficiencia cardíaca. En la próxima vamos a ver las causas de la insuficiencia cardíaca. Y vamos a ver que las causas son múltiples y son diferentes en las distintas regiones del mundo. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad global. La causa más importante, como ven en esa diapositiva, 188-78 milímetros de mercurio, es la hipertensión arterial. Esa es la causa más frecuente en nuestro medio. Luego viene la cardiopatía isquémica. Ven allí fundamentalmente una necrosis del ventrículo izquierdo, que es lo que nos pasa habitualmente cuando se tapa una arteria coronaria. Ahí en esa animación está la cara lateral y parte de la cara anterior necrosada. Y arriba ven la imagen de la bifurcación de la arteria con esa imagen amarilla que lo que hace referencia es a la arteriosclerosis, al colesterol. Entonces, esas son las dos causas más comunes en nuestro medio, pero también hay otras, como son las de las valvulopatías. Siempre que una válvula esté alterada, en ese ejemplo está lo de la válvula mitral, pero vale lo mismo para la tricúspide, vale lo mismo para la aorta, aórtica o pulmonar. Cualquier válvula que esté alterada produce una alteración en la hemodinámica y el corazón va a tener que bombear con más fuerza, motivo por el cual una valvulopatía lleva a una insuficiencia cardíaca. Otra de las causas que también en nuestro medio es común es la producida por el alcohol. El alcohol no solamente es tóxico para el cerebro, no solamente es tóxico para el hígado, sino que también es tóxico para el corazón y produce, por ejemplo, una arritmia que se llama el síndrome del corazón de los días de fiesta, que de vez en cuando escuchamos a alguien que en una fiesta muy contento cayó con una arritmia y se murió. Esto hay que tenerlo en cuenta, que ocurre en personas que son alcohólicas habitualmente, en los grandes bebedores, el síndrome del corazón del día de fiesta. Bueno, es producido por la toxicidad que tiene fundamentalmente el alcohol sobre el músculo miocárdico. En nuestro medio, ahí ven una vinchuca que transmite la enfermedad de Chagas, el Trypanosoma crucis, y también vemos el cor pulmonale o vemos en la diapositiva en parte lila. ¿Qué es el cor pulmonar? Cuando una persona fuma, cuando una persona está con determinados tóxicos a nivel pulmonar, va a tener una bronquitis crónica. La bronquitis crónica lo va a llevar a un enfisema. El enfisema lo va a llevar a un EPOC. Puede invertirse el camino, pero ¿qué va a pasar? En esas circunstancias, lo que va a ocurrir es una hipertrofia de la capa muscular del miocardio del ventrículo derecho. Y ahí va a haber los síntomas fundamentalmente que les mostré en la diapositiva anterior de insuficiencia cardíaca derecha. Lamentablemente en nuestro país sigue ocurriendo mucho cor pulmonar, mucha bronquitis crónica, muchísimo EPOC, que son causas de insuficiencia cardíaca. Pero también hay otras causas como son las congénitas, que es claro que uno nace con anomalías o de las válvulas o de la transposición de los grandes vasos que lleva a insuficiencia cardíaca. Hay causas virales. Ahí en esa animación les encontré justo una que se llamaba un artículo de... Todos sabemos que se produce la miocarditis por el COVID, pero antes del COVID había miocarditis por el influenza, era excepcional, había por los virus Coxsackie, que son los que producen la miocardiopatía dilatada y las causas de trasplantes en las personas jóvenes habitualmente. Vimos que hay miocarditis por la enfermedad de Chagas, por el citomegalovirus.
un sinfín de virus que producen miocarditis. En este momento quizás el que más está en escena es el COVID-19, pero antes había muchos otros, entonces las virales. Y acá en esta animación van a ver una que es muy importante, que ustedes hay una hipertrofia en la zona del tabique interventricular, que es lo que se llama la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica, junto con las arritmias, la displasia, esto va de la mano con una enfermedad que se llama displasia ritmogénica del ventrículo izquierdo, cuando está acá, es una de las causas más comunes de muerte en las personas jóvenes. Hace pocos días, una escena dramática en una cancha de fútbol donde un jugador cayó desplomado. Previo estudios cardíacos hechos como son exigentes en los deportistas de alto rendimiento, ustedes verán que esta imagen se podrá ver absolutamente una tenía ecocardiogramas normal, jugador del Tottenham, jugador del Inter, pasa los estudios, por supuesto, en función a, son estudios muy sofisticados y de alta exigencia lo que se los mete. Pero hay una que es la displasia ritmogénica, que es lo que se produce por alteraciones en los canales de sodio y de potasio, canalopatía también se llama, que eso es difícil de ver y todavía el caso en discusión no se sabe la causa. Pero siguiendo con las causas, vemos que hay drogas, la cocaína dentro de las ilícitas y los antraciclínicos como los antineoplásicos, ¿sí? Son los casos más comunes de drogas que producen alteraciones cardíacas, también otro sinfín de causas. La uremia, sabemos que la insuficiencia renal causa uremia, causas endócrinas, el hipo y el hipertiroidismo, el feocromocitoma, son ejemplos de enfermedades endócrinas. Las enfermedades autoinmunes como el lupus, la esclerosis sistémica progresiva, si bien afectan por ahí más al pericardio, también producen miocarditis. Otras enfermedades son las infiltrativas, la sarcoidosis y la miocardiopatía periparto, entendiendo por la miocardiopatía que aparece durante el último mes de la gestación y los 6 meses posteriores al parto. Es decir, como vemos, hay una amplia cantidad de causas. Ahora, como ven ahí en amarillo, hay unas causas llamadas idiopáticas, que es cuando no se conoce la causa y una gran mayoría de causas de insuficiencia cardíaca son idiopáticas. Entonces, si bien vimos una sola diapositiva de la clínica y una sola o 2 diapositivas, si quieren, de las causas, el tratamiento va a ser fundamentalmente en función a la causa. Esta era la diapositiva que les decía para terminar la introducción y vemos la siguiente de la parte general del tratamiento y entramos en el tema. ¿Qué es lo que ustedes verán en este gráfico? Si ustedes ven en la horizontal o la abscisa graficada la muerte y a los signos, que cada vez que el paciente entra a internarse y habitualmente va a salir y siempre va a mejorar, pero teniendo una peor calidad de vida. Es decir, una vez que entramos en la insuficiencia cardíaca, el paciente tiene recaídas, se va a internar, con el tratamiento va a mejorar, pero nunca va a llegar al estadio previo, va a volver caída que podrá ser más grave o menos grave que la anterior, volverá a salir y así sucesivamente. Y todos tenemos algún conocido, algún familiar o algún pariente que a medida que se va acercando a la muerte, cada vez se interna más y sale en no tan buenas condiciones. Para terminar esta parte, les muestro lo que es el corazón normal, con las 4 cavidades.
lo que es la hipertrofia del músculo, cuando se agranda el músculo, y el estadio final de la insuficiencia, donde se dilata el corazón. Y más adelante les voy a mostrar una radiografía del corazón para que ustedes entiendan la importancia de las drogas y de esta enfermedad, que es una causa muy común de padecimiento. Entonces, ¿cómo se va a tratar? Se va a tratar con un sinfín de drogas, y esto es lo común del paciente. Se van a tratar con inotrópicos, que van a ser drogas que van a aumentar la fuerza de contracción del corazón. Se van a tratar con diuréticos, se van a tratar con inhibidores de la ECA, que significa enzima convertidora de angiotensina. Se va a tratar con antagonistas de los receptores de la AT, que significa angiotensina 2. Se va a tratar con nitratos, con beta bloqueantes, con aspirina, con anticoagulantes. Es decir, asumimos que había una gran cantidad de causas, también hay una gran cantidad de fármacos que se utilizan. Por eso es que ustedes verán que el paciente que tiene esta enfermedad habitualmente sale con un popurrí, con una gran cantidad de drogas, y dice: esta es para el corazón, esta es para estabilizar la presión, esta otra es para dilatar la arteria coronaria, esta es la aspirina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces el paciente viene y nos dice: yo tomo la pastillita de tal color, y nos acuerda el nombre, como que sería fácil para nosotros adivinar la roja, la amarilla, la celeste o la blanca que es, pero significa que el tratamiento, debemos olvidarnos que existe un tratamiento que es quirúrgico, que es el trasplante cardíaco. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que como parte del tratamiento está contemplado el trasplante. Eso sucede, las causas son las miocarditis y producen fundamentalmente una gran dilatación, como la que ustedes ven ahí donde dice cardiopatía dilatada. Entonces, eso no se cura habitualmente, se trasplanta. Pero, distinguidos alumnos, esto no es una clase de insuficiencia cardíaca, si bien me gustaría hablarles de insuficiencia cardíaca, es una clase de farmacología, motivo por el cual vamos a hablar solamente de las drogas inotrópicas. Y en la clase siguiente vamos a hablar de los antihipertensivos, que también forman parte del tratamiento, y en las próximas clases seguramente hablaremos de los vasodilatadores coronarios, que también forman parte del tratamiento de insuficiencia cardíaca, y en la próxima hablaremos de la aspirina y de los anticoagulantes, que, como vimos, también forman parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Hoy, a los fines didácticos, solamente vamos a hablar de drogas inotrópicas. ¿Qué es una droga inotrópica? La droga inotrópica se entiende por aquel fármaco que tiene la capacidad de producir un cambio en la fuerza de contracción del corazón. Es decir, que una droga inotrópica puede ser positiva o puede ser negativa. Una droga inotrópica positiva es aquel fármaco que tendrá como particularidad aumentar la fuerza de contracción del corazón, y es lo que vamos a necesitar, como ustedes habrán dado cuenta, en una insuficiencia cardíaca. Pero también hay fármacos que son inotrópicos negativos, es decir, que disminuyen, debilitan la función de contracción del corazón, como son algunos antagonistas de los canales del calcio, los cuales obviamente estarán contraindicados, porque a un corazón que bombea mal, si yo le doy una droga que le ayude a bombear menos sangre, lo condeno al edema agudo del pulmón y a la muerte al paciente. Es decir, tengo que dar fármacos inotrópicos positivos. Bien, ¿cómo se van a clasificar las drogas inotrópicas positivas? Esta es una clase simple, que es fácil de que ustedes recuerden, en tres grandes grupos. Como vamos a ver, hay más grupos, pero fines didácticos, sacado del libro de farmacología, enfermería del Castel de Hernández, está esta clasificación. Tenemos los fármacos inhibidores de sodio, potasio, ATPasa o digitálicos, donde la única droga del grupo es la digoxina.
Por eso está en rojo, porque es el prototipo y de paso es la única. Las otras eran la digitoxina, el lanatócido C, que ya no existen más en el mercado farmacéutico argentino. Quedó solamente la digoxina. Otro grupo sería el de los fármacos que aumentan el AMP cíclico. ¿Se acuerdan que el AMP cíclico era el producto de la transformación del ATP adenosintrifosfato por una enzima llamada adenilciclasa que lo transformaba en AMP cíclico? Y el AMP cíclico producía una serie de modificaciones intracelulares que activaban una proteína quinasa para aumentar la concentración de calcio, como lo vamos a ver más adelante, pero eso ya lo vimos en las clases anteriores. Y ahí tenemos dos grupos, que son los grupos de los simpáticos miméticos, que son la adrenalina, la dopamina y la dobutamina, que ya lo vimos, pero los vamos a refrescar ahora. No se desesperen, lo vamos a refrescar porque no está de más, motivo por el cual les servirá también para quienes tienen que recuperar el primer parcial. ¿Sí? Entonces, tenemos los simpáticos miméticos y tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa representada por la mirrinona, que actualmente. La amrinona ya no existe más en el mercado. Y por último, un fármaco que aumenta la sensibilidad del calcio, como es el caso del levosimendan. El levosimendan es un fármaco que ahora lo vamos a ver más adelante en detalle. Sale 60.000 pesos una ampollita y muy especiales que lo veremos en un instante más. Entonces, vamos a hablar de los digitales. Les recuerdo, inhibidores de la bomba de sodio, potasio, ATPase. Los digitálicos son el grupo de drogas más viejas que hay para tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En el año 1785, Whitening, hace 236 años, describió las propiedades que tenía las hojas de una planta llamada Digitalis lanata, que había visto de la naturaleza, como los animales a veces toman las hojas de las plantas, y él analizó y se dio cuenta que tenía ciertas propiedades, principalmente para tratar lo que se llamaba la hidropesía. La hidropesía era la insuficiencia cardíaca. El paciente en el estadio final de la insuficiencia cardíaca está edematizado por todos lados, es decir, tiene edema del pie, tiene edema de la pierna, el muslo, el abdomen, el cara, las manos. Es un globito de agua, si bien es una expresión poco académica, es como habitualmente hablamos entre nosotros. El paciente está edematizado. Entonces, la Digitalis lanata era la que tenía eso, esa propiedad. ¿Cómo es la farmacodinámica de la dioxina? Y en esta diapositiva, ustedes ven en color amarillo el medio extracelular y el medio intracelular. Y ven una serie de iones que hay en el medio extracelular y en el medio intracelular. En primer lugar, todas las células de nuestro organismo tienen tres tipos de canales, que son un canal de sodio y potasio ATPasa, que es lo que va a bloquear la dioxina, como ven en la diapositiva. Tienen un canal en el otro extremo de color marrón, que es el canal de calcio, que es por donde entra la molécula de calcio. Y tienen un canal que lo ven de verde, que se llama NCX, que es el canal de intercambio del sodio con calcio. Entonces me dirán, pero hay dos canales de calcio. Sí, hay un canal de calcio que es por voltaje y el otro canal que es el verde, que es el intercambio. ¿Qué va a ocurrir? En condiciones normales, ustedes saben que la célula, el medio intracelular, es negativo, motivo por el cual hay mucho potasio y poco sodio. Para que se produzca la despolarización, tiene que entrar el sodio. Y una vez que entra el sodio, despolariza la membrana, va a entrar el calcio. Y es el calcio que entra por el canal de calcio el que va al retículo endoplásmico y se une al retículo endoplásmico. Y ese calcio es el que produce el aumento de la contracción.
Es decir, el aumento de la contracción se produce porque hay un aumento en los canales de calcio. ¿Y qué hace la digoxina? Cierra el canal de sodio, potasio, ATPasa. Entonces va a impedir que salga el potasio, motivo por el cual todo el sodio que entró al interior favorece que siga entrando calcio, se siga uniendo al retículo endoplásmico y de esa manera aumenta la función de contracción. Motivo por el cual el mecanismo de acción, la farmacodinámica de la dioxina es bloquea al canal de potasio ATPasa y entonces impide que se intercambie sodio y calcio con este segundo canal y queda libre el canal de calcio, aumentando la concentración de calcio en el interior de la célula y principalmente uniéndose al retículo endoplásmico. Por eso está en rojo digoxina y sobre el canal de sodio, potasio, ATPasa, para decirles a ustedes que fundamentalmente la digoxina lo que hace es inhibir, repito, al canal de sodio, potasio, ATPasa. Por eso la acción de la digoxina es un inotrópico positivo. Siempre que haya un aumento de la cantidad de calcio dentro del citoplasma, habrá una mayor contracción. Por eso es un inotrópico positivo. Pero la digoxina, como vemos en la próxima, tiene, además de la acción inotrópica positiva, en la misma diapositiva que vimos anterior, una acción cronotrópica negativa. Y esto lo diferencia de la adrenalina, que aumentaba, como ustedes recordarán, las 4 propiedades del corazón. La digoxina, eso tiene una acción negativa. En esta diapositiva ven en color amarillo el sistema de conducción eléctrico. El sistema de conducción eléctrico empieza por el nódulo sinusal, que está ubicada ahí, como ven, en la aurícula derecha. De ahí la conducción eléctrica va a ir ¿dónde? Al nódulo aurículo-ventricular, y del nódulo aurículo-ventricular va a ir a través de las de His a las ramas izquierda, a la rama derecha, y la rama izquierda tiene una rama anterior y una rama posterior que se distribuye por el sistema de Purkinje. ¿Qué va a hacer la digoxina? La digoxina lo que va a hacer es bloquear el nodo aurículo-ventricular. Entonces, lo que hace es produce un bloqueo 3-1, 4-1, es decir, cada 4 estímulos que salen de la aurícula, solo deja pasar uno al ventrículo. Entonces, ustedes entenderán con esta simple ilustración que si uno tiene una arritmia cardíaca, taqui porque es más de 100, taquiarritmia, una arritmia de 300, una arritmia de 400 latidos por minuto, que a nosotros nos va a descompensar hemodinámicamente, vamos a hacernos seguramente digoxina, porque la digoxina va a permitir que los latidos que llegaban en la aurícula, en el electrocardiograma, 100 vayan al ventrículo, y con 100 nuestro corazón seguramente andará mejor. Motivo por el cual, entonces, ya sabemos que una de las indicaciones terapéuticas de la digoxina es una taquiarritmia. Por ende, la digoxina estará contraindicado en las bradiarritmias. Si ustedes tienen un bloqueo cardíaco o si tienen una bradicardia menos de 60 minutos, no les van a inyectar, seguramente no van a administrar digoxina, porque la posibilidad de tener un bloqueo AD completo se disocia lo que es la aurícula del ventrículo y tenemos 30 latidos por minuto, obviamente que o nos colocan un marcapaso de urgencia o la muerte es inminente. Entonces, la digoxina, con esta imagen les dejo grabado que tiene una acción inotrópica positiva y cronotrópica negativa. Esto es pregunta habitualmente de asistencia a clases, es pregunta de parcial, es pregunta de final, de volver a rendir al final, de recursado y de toda tu vida, porque lo que tenés que saber es que antes de administrar digoxina,
toma el pulso y si tiene menos de 60, decíselo al médico porque está contraindicada la dioxina. Bien, vamos a estudiar a grandes rasgos la farmacocinética y vemos que tiene una absorción por vía oral porque vienen comprimidos y los alimentos modifican la velocidad de absorción, pero no modifican la cantidad, la velocidad. La biodisponibilidad del 70%. Repito, para quienes tienen que rendir. El primero, o recuperar. El primero, biodisponibilidad es siempre un porcentaje. Es el porcentaje de la droga que necesita llegar a la circulación para ejercer su acción farmacológica. Es decir, que un 30% de la dioxina se pierde antes que llegue a la sangre para ejercer su acción farmacológica. La unión a las proteínas es del 25%. Miren qué sabia que es la naturaleza. Si uno tiene en cuenta que en la insuficiencia cardíaca hay edema de miembros inferiores, hay ascitis, hay derrame pleural, hay edema facial de cuello de todo el organismo, se altera siempre la relación que hay entre las proteínas, albúmina y globulina, con el líquido extracelular, porque hay líquido en exceso. Fíjense qué bueno que es la dioxina, que en esos casos donde hay poca albúmina, el porcentaje de unión de la dioxina es muy bajo, del 25%. Si tuviéramos drogas que tienen un alto porcentaje en esos estadios, realmente no sería beneficioso. El metabolismo es hepático en un 10 a un 20% de los casos y la eliminación renal es en el 70 al 80% de los casos. Y acá me detengo un segundito. Eliminación renal. Este es un fármaco que se metaboliza mucho y se elimina mucho renal, motivo por el cual siempre que uno tenga una insuficiencia renal, es decir, un estado en el que no filtra adecuadamente, no se forma la suficiente cantidad de orina, la urea y la creatinina están elevadas en sangre, hay que espaciar las dosis de la dioxina. Y si uno tiene en cuenta lo que dice ahí, que la vida media es de 30 a 40 horas, es importante que ustedes sepan de que cuando uno va a administrar dioxina, no solamente le controlen la frecuencia cardíaca y el pulso para ver si tiene arritmias o si tiene bradicardia o no tiene, sino que también estén atentos a la cantidad de diuresis del paciente. Porque si el paciente no orina o hay una disminución del volumen urinario en las últimas 24 horas, deben avisarles al médico que prescribió que el paciente está fundamentalmente con una oliguria y entonces existe el riesgo de intoxicación digital. Cuando uno da la vía oral, el inicio de la acción es entre 60 y 120 minutos. Cuando utiliza la vía endovenosa, obviamente que es más rápido y la duración de la acción es de 2 a 6 días. Esto es importante. El concepto de esta diapositiva es: ojo con el riñón, porque el riñón tiene que funcionar bien. Si no funciona bien, estamos en problema al dar dioxina. Y segundo, la duración de la droga es muy larga, motivo por el cual la intoxicación digitálica es algo muy importante que hay que prevenirlos. Eso es una droga de vida media muy, pero muy larga, 30 a 40 horas. Por ese motivo es que es importante que ustedes lo recuerden. En cuanto a las interacciones farmacológicas, se está investigando con el jengibre, que es lo último que está ahí, por eso está el signo de pregunta. Si uno lo da junto con los antagonistas del calcio, dijimos que puede dar bradicardia. Con los diuréticos ocasiona hipocalemia. Incrementan la posibilidad de dar arritmias cardíacas cuando se dan con otras drogas antiarrítmicas o que estimulen a los receptores beta. Y también porque disminuyen la absorción con antiácidos parasimpático-líticos. Y entonces siempre hay que separar por lo menos unas 2 horas antes de dar la dioxina. Motivo por el cual
les quiero dejar el concepto que es muy importante que tengan en claro que la digoxina es una droga muy útil, pero hay que manejarla con cuidado. ¿Por qué? Porque tiene una vida media larga, porque tiene una duración de acción larga y porque se elimina en un 70 a 80% por el riñón, a diferencia de otro gran grupo de drogas. La digoxina, para que ustedes sepan, bueno, ahí está algo que les había mencionado antes, Wittening, que fue el primero que habló de la digoxina hace 236 años y sigue usándose la digoxina porque es una droga muy noble, pero hay que saberla usar. Es una droga barata y viene comprimido de 0,25 miligramos y también viene en ampollas, ¿sí? Entonces, ustedes entenderán que si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca leve, uno puede darle digoxina y lo va a hacer ¿cuántas veces en el día? Una vez por día. ¿Por qué? Porque tiene una vida media larga y porque tiene una duración larga y porque, como van a saber dentro de un minuto, tiene un estrecho margen terapéutico. Por eso se da una sola vez al día. Yo me detengo ahora que salió la aplicación del índice terapéutico y le digo, hace 30 y pico de años contaban mis profesores, hace 35 años que me recibí y bueno, unos años antes me decían los profesores, cuando era estudiante, que la dioxina era causa de muchas muertes, sobre todo porque era muy noble, el paciente respondía inicialmente y en las épocas en las que habían pocos médicos, no habían residencias, uno trataba con lo que se llama la digitalización rápida. ¿Qué era la digitalización rápida? Tiene un ataque a arritmia, tiene 300 latidos por minuto, más de 180 latidos por minuto, ustedes va a ser muy dificultoso que el dedo humano pueda palpar y contar 180. Hoy ya no hay enfermeros que estén ahí para contar. Hoy ya tenemos monitores, tenemos dispositivos electrónicos que nos van a decir con precisión. Ahora, ¿qué pasa? En esas circunstancias vamos a hacerle una ampolla, no le vamos a dar un comprimido y esperar de 60 minutos a 120 minutos que se absorbe. Le vamos a dar una ampolla porque a los 15 minutos sabemos que va a empezar a actuar y a disminuir. Entonces, ¿cómo se hace la digitalización rápida? Se hace una ampolla cada 8 horas o una ampolla cada 6 horas. Es decir, no pido nunca dosis, pero les digo que la ampolla y el comprimido, como ustedes ven ahí, tiene 0,25 miligramos. Entonces, la dosis es de 1 miligramo. Esa es la dosis máxima por día. Hay otros textos, yo nunca llegué a usar más de uno, pero está 1,25 sería lo máximo. Es decir, serían 5 ampollas que yo puedo hacer al paciente. Pero después automáticamente, como la vida media es larga, ¿sí? 20 a 24 horas, tengo que poner una ampolla cada 24. Entonces, cuando el paciente entraba con una arritmia un día viernes, ¿sí? Y uno ponía una ampolla en los tubos cada 8 horas y al día martes no llegaba, al día siguiente, sábado, domingo, el feriado, no venía el médico o venía tarde y ya estaba el horario previsto y había personal de enfermería que cumplía rajatabla y administraba, muchos pacientes después de tener un resultado beneficioso se morían. Y se morían porque por bloqueo a veces completo y hacían un paro cardíaco. Está clara la importancia que tiene. Entonces, o uno pone una ampolla cada 8 horas, luego uno cada 24 horas, lo cual es de prolijo, o tienen que avisar. Hoy hay residencia de enfermería, hay carrera universitaria, o sea, no hay más empirismo como había antes, motivo por el cual cuando toman y tiene un paciente inyectable digoxina, mire la digitalización rápida que nunca tiene que ser más de 3 o 4 ampollas o excepcional 5 ampollas y es una cada 24 horas por ese motivo. Es una droga que sigue siendo, se sigue usando desde hace, como les dije, 236 años. Es muy noble, muy barata, pero uno tiene que tener cierto cuidado. ¿Qué cuidado de enfermería hay que tener con ella? Usar la vía oral principalmente.
no usar la vía intramuscular. Antes, cuando yo era muy joven, se usaba por ahí intramuscular. No hay que usar la subcutánea. Y tampoco hay que administrar en bolo. La digoxina no se administra en bolo. La digoxina viene en ampollas, como les mostré acá, que tiene 1 mililitro. Me olvidé de ponerle que era 1 mililitro con 0,25 en la caja de comprimidos, que no es de una producción argentina, si es sacado de internet de otro laboratorio de afuera del país. Dice 0,25 es esa misma concentración, pero hay que diluirlo por lo menos en 4 veces más porque precipita. Por eso es que se tiene que diluir o en solución fisiológica o en dextrosa, por lo menos en 4 mililitros, ¿sí? Y se debe pasar lentamente en 5 minutos. ¿Por qué? Porque tiene acción, producir la capacidad de producir bradicardia, porque como le mostré, bloquea el nódulo ventricular. Entonces, se puede usar una dosis de carga, que ya les expliqué, una dosis de mantenimiento y controle los signos vitales, el pulso principalmente. Dos cosas del pulso: el ritmo del pulso, que les puede decir si está rítmico o arrítmico, y segundo, eviten, y el segundo, la frecuencia cardíaca. ¿A fin de qué? Para evitar la intoxicación digitálica. Entonces, en la próxima les cuento algunos síntomas de la intoxicación digitálica: dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, alteraciones mentales, ¿sí? Visuales. Esto es importante. Si un paciente tiene digoxina, viene toxina y se queja de que ve de un color las cosas amarillentas o verdosas, como si fuera un halo alrededor de lo que ve. Dice, yo veo lo que les digo que veo, pero alrededor tengo un halo, como que está rodeado por un color amarillo o verde. Es un signo de intoxicación digital. Y recuerden que la intoxicación digitálica tiene una alta mortalidad, porque un marcapaso para subirle la frecuencia droga, para subir la frecuencia cardíaca, no es fácil hacerlo cuando uno tiene 30 o 40 latidos por minuto. Entonces, recuerden, antes, para terminar con esto, antes de administrar digoxina, controle el pulso y controle la frecuencia cardíaca de un paciente. ¿Está clarito? Bien, un leve repaso. Dije que no le iba a poner, pero después me arrepentí porque les viene bien para quienes tienen. Son las mismas diapositivas y algunas modificaciones que le hice con respecto a lo que le mostré anteriormente de simpáticos miméticos. Aumentan el AMP cíclico, son la dopamina. Acá ven la dopamina, como es la farmacodinámica de la dopamina. ¿Dónde actuaba la dopamina? La dopamina actuaba sobre receptores presinápticos y receptores posinápticos. Receptores presinápticos, lo que teníamos en el cerebro. ¿Se acuerdan cuando estudiamos antipsicóticos? Vimos que bloqueaban los receptores dopaminérgicos del sistema nervioso central. Pero también dijimos que la dopamina tenía receptores fuera del sistema nervioso, periféricos, y ellos estaban ubicados donde, como ven ahí, en el riñón. Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes tengan en cuenta? Que activa los receptores dopaminérgicos 1 y lo que hace es producir vasodilatación del riñón. Cuando uno tiene una vasodilatación del riñón y aumenta el flujo de sangre que llega a ese riñón, aumenta la filtración glomerular. Y cuando aumenta la filtración glomerular, aumenta el volumen de diuresis. Habíamos dicho que la dopamina se colocaba para aumentar la diuresis. Cuando una persona está sin orinar, es decir, anuria, o cuando está con oliguria, disminución de la producción de orina en 24 horas, se hidrata para que esté con normovolemia. Y después se le pone dopamina. ¿Para qué? Para inducir la diálisis, para inducir la diuresis y evitar una diálisis. Y también la dopamina, como ven ahí en rojo, aumenta no solamente a nivel renal, sino también a nivel mesentérico, cerebral y coronario, siempre aumentando el flujo sanguíneo. Y en la diapositiva, en la misma imagen más abajo, ven dopamina y angiotensina 2. MC es membrana celular, S es el espacio extracelular y el espacio intracelular. La misma diapositiva es esta. Pero ¿qué pasa? Lo que les muestro es que fundamentalmente la dopamina actúa sobre los receptores, como dijimos, de 1 y de 2 y aumentan la diuresis
que ya se lo expliqué, aumentan la natriuresis. ¿Qué quiere decir la natriuresis? La eliminación de sodio. ¿Por qué? Porque cuando se produce el edema, ¿por qué se produce el edema? Porque el riñón en condiciones normales retiene sodio. Como el músculo se contrae con menos fuerza, lo que compensa a nuestro organismo es que el riñón hace de que se retenga sodio, y el sodio retiene agua para tratar de aumentar el líquido, pero el líquido queda afuera, no queda dentro del sistema celular, queda en el medio extracelular. ¿Qué hace la dopamina? Aumenta la natriuresis y por supuesto que disminuye la presión arterial. Las flechas que le dejé fuera del recuadro rojo es lo que produce la angiotensina 2, que vamos a ver en la próxima clase. Como este es el tema y es la acción que produce a nivel del riñón, por eso está en el recuadro rojo la acción de la dopamina, y queda la flecha de la derecha, es de la angiotensina 2, que no nos viene al caso. ¿Qué es lo que hace la dopamina? Es un estimulante potente de los receptores alfa y de los receptores beta. Y como ven en la animación, la sistólica es mucho mayor que la diastólica. La dopamina, como todos los simpáticos miméticos, tiene una acción inotrópica positiva y una acción cronotrópica positiva, a diferencia de la digoxina, y produce una vasoconstricción de los lechos capilares y también de las venas. Es decir, es clara la acción que tiene. Pero, ¿actúa sobre los receptores dopaminérgicos en la pregunta? No, porque sabemos que actúa sobre los receptores dopaminérgicos y sobre los receptores beta, también en menor grado sobre los receptores alfa 1. Y eso era en función a las dosis. Pero ustedes van a ser enfermeros, la dopamina se va a administrar en unidades de cuidado intensivo, en unidades de cuidado de terapia intensiva, y tienen una tabla que está regulado para la administración de esta droga por boca de infusión. Y lo que es importante que ustedes sepan que a dosis menores tiene efectos renales, a dosis intermedia ya aumenta la contractilidad miocárdica, y a dosis muy altas producen la vasoconstricción arterial, motivo por el cual esta droga se usa para ayudar al organismo a que tenga una diuresis aceptable y a que aumente los valores de presión arterial. ¿Cuál es la farmacocinética? Nos viene en comprimidos la dopamina, solamente viene en ampollas para ser usada con bomba de infusión. No pasa la barrera hematoencefálica. Tiene una vida media muy corta, de 2 minutos, y el efecto es de 10 minutos. Recuerden que yo le estoy hablando de la dopamina en ampolla en este momento, la que se sintetiza a través de la industria farmacéutica, pero la dopamina, ustedes saben que también es un neurotransmisor que lo tenemos en condiciones normales nosotros, donde en el cerebro, y también lo tenemos en la médula suprarrenal. Y el metabolismo de la dopamina es por enzimas que hay, que son la MAO, monoaminooxidasa, y la otra, la COM, que significa catecol oximetiltransferasa. Eso es lo que inactiva la dopamina. Imagínense que si es un neurotransmisor y no se inactivaría, estaríamos siempre pasando información. Entonces, es importante que sepan que se inactiva por enzimas, que son la monoaminooxidasa y la catecol oximetiltransferasa. Las interacciones farmacológicas a grandes rasgos: si uno da butirofenona, que era la alopidol por excelencia, y una fenotiazina, que era la clorpromacina, tiene un antagonismo fisiológico, es decir, inhibe la acción vasodilatadora de la dopamina. ¿Por qué? Porque esas drogas estimulaban, ¿sí?, a los receptores, y hay estas otras drogas que bloquean a los receptores. Los neurolépticos bloquean a los receptores, ¿sí? La dopamina es un agonista del receptor. No administrar junto a otras drogas que produzcan hipertensión arterial, ¿sí? Y la fenitoína junto con la dopamina aumenta la toxicidad de las dos drogas. ¿Está? Entonces es importante que sepan que tienen algunas interacciones farmacológicas. Las reacciones adversas son múltiples. Las neurológicas van a ser cefaleas, ansiedad,
Dentro de la respiratoria va a haber disnea, taquipnea. Dentro de las cardiovasculares va a haber taquicardia, la posibilidad de tener arritmias. Eso es importante. Hipotensión o hipertensión no es un error. Depende de la dosis. Cuando estamos a dosis de 5 gamma a 10 gamma, vamos a tener hipertensión. Cuando tenemos una acción vasodilatadora para inducir la diuresis, vamos a tener hipotensión arterial. Entonces, la reacción adversa dependerá de la dosis. Gastrointestinales, las náuseas y los vómitos, y dentro de los metabólicos, el aumento de la uremia. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esto y las reacciones locales más importantes. Siempre que ustedes den dopamina, el paciente para usar dopamina es un paciente grave. ¿Por qué? Porque no vienen comprimidos, solamente vienen ampollas, tiene una vida media muy corta y se utiliza a través de bomba de infusión en las unidades de coronario intensivas o de terapia intensiva. Entonces, siempre usen, siempre y cuando se pueda, por una vía central. No usen una vía periférica. Y si el paciente no tiene una vía central, usen una vena periférica de gran diámetro. ¿Cuáles son las de diámetro mayor? Del pliegue del codo para arriba, no del pliegue del codo para la muñeca, menos la de las manos. ¿Por qué? Porque si se extravasa va a producir necrosis. Y la necrosis de los dedos por esa vasoconstricción tan intensa que se produce cuando uno tiende a usar dosis inotrópicas es causa de amputación de los pulpejos de los dedos. Esta es una reacción común a todos los simpáticos miméticos, motivo por el cual ya no les voy a mostrar más esta diapositiva cuando les hable de adrenalina, que es lo que viene, o de dobutamina, pero no por eso no la produce. ¿Cómo viene la dopamina? Esto no les había mostrado la diapositiva cuando les di simpático mimético. Ahí está la bomba de infusión para que ustedes sepan cómo viene ese programa. Y viene en ampollas de 100 y de 200 miligramos en 500 mililitros. Y eso se tiene que diluir en 250 o en 500. No sé si le había puesto eso, pero se tiene que diluir. Y se mira en función a la cantidad de gamma por kilo de peso corporal por la unidad de tiempo, que es el minuto, y se regula perfectamente con la bomba de infusión. ¿Qué cuidado de enfermería hay que tener con esto? Acá le puse, sí, siempre se usa la vía endovenosa, la vía central, nunca hacerla en bolo, jamás se hace en forma diluida. Si vos la producís en bolo, podés llevarle a una ACV directamente al paciente y la muerte total del paciente. Se diluye en solución fisiológica en dosis de 250 o de 500, dependiendo de la cantidad de gamma. Y se produce en infusión continua. La infusión continua no debe durar bajo ningún concepto más de 24 horas. Si vos le pusiste dosis diurética, es decir, menos de 5 gamma por minuto, habitualmente lo diluís en 250. ¿Y qué pasa? El paciente a lo mejor empezó a orinar después de 6 horas, 8 horas, y vos estás en una terapia de una unidad coronaria, y la dejás colgado, le cerraste la chapita o cerraste la... que eso quedó ahí. Si el paciente cae dentro de 8 horas, podés abrir de vuelta, si el médico te indique, le pasás de vuelta la dopamina. Ahora, dejar colgado más de 24 horas, no. Son fotosensibles, se oxidan y se inactivan, pierde su acción farmacológica, motivo por el cual tenés que volver a abrir otra ampolla de dopamina y hacer la conversión de vuelta. Y lo que es importante, y es porque el paciente que está en terapia, o por un infarto, o por una sepsis, o por el COVID, o por lo que fuera, están en estado de acidosis, porque cuando el paciente deja de orinar, sube la urea, sube la creatinina y baja el pH y se produce una acidosis. Entonces, ¿cómo contrarrestamos los médicos la acidosis cuando estamos en terapia? Y le ponemos bicarbonato de sodio. Nunca hay que usar la dopamina con las drogas alcalinas, furosemida, bicarbonato de sodio, tiopental, como está indicado, porque eso inactiva la dopamina. Entonces, si es epiléptico el paciente y está mal porque está en un postoperatorio con sepsis y estaba indicado fenitoína o estaba indicado otra droga o la que fuera, que sea alcalina, usa otra vía. No use por la misma
acceso venoso por donde pasa la dopamina, porque todo lo que es alcalino, bicarbonato, lafuro, que es común, porque le das para orinar, como sería, usa por un acceso venoso distinto al de la dopamina. ¿Qué tenés que hacer para terminar? Control de signos vitales y el monitoreo cardíaco. Las arritmias y la muerte están a un paso cuando usamos estas drogas. Las usamos para salvarle la muerte, pero si las usamos mal, podemos aumentar la mortalidad. Dobutamina, ya lo habíamos visto, 2 diapositivas o 3 creo que son, estimula los receptores beta 1, ¿sí? Es una acción muy débil sobre los receptores beta 2 y alfa. Yo siempre les aclaro que cuando damos la primera clase, a los fines didácticos, decimos que en tal órgano hay este receptor. Y siempre decimos que el corazón tiene receptores beta 1. ¿Y dónde están los receptores beta 2? Y decimos los receptores beta 2 están en el pulmón y están en el útero, en el miometrio. Eso es así, pero a los fines didácticos. En realidad, en el corazón también hay receptores beta 2, como en el pulmón hay receptores beta 1. Lo que pasa es que la acción es tan débil y es tan mínimo el número que hay que realmente es una particularidad que no tiene mayor acción farmacológica. Entonces, por eso dice débil sobre los beta 2 y los alfa. Tiene un mayor efecto inotrópico aumentando el volumen sistólico que cronotrópico. Esto es importante. ¿Por qué? Porque significa que cuando vos querés subir la presión y aumentar que salga la cantidad de sangre del ventriculo izquierdo, es preferible darle dobutamina que dopamina. Por eso es que ustedes verán, quienes pasaron por terapia o tuvieron algún familiar en grave estado, que cuando están en un estado de shock, el médico, ¿qué les va a decir? Dobutamina a dosis inotrópica y dopamina a dosis diurética, porque el efecto que tiene inotrópico es mucho mayor que el cronotrópico, es decir, no acelera tanto la frecuencia cardíaca y aumenta eficazmente la fuerza de construcción. Aumenta el automatismo del nódulo sinusal, aumenta el gasto cardíaco y produce una vasodilatación periférica con poca modificación de la presión arterial fundamentalmente. Aumenta el flujo de sangre renal y la dopamina es importante porque ven ahí una foto de una ecografía. Cuando uno tiene una isquemia cardíaca, ¿sí? Y pasa el dolor del pecho, una forma de provocar es aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué se hace en el consultorio? Hace una ecografía, le ponen un suero, dobutamina, abre el goteo, acelera la frecuencia cardíaca y ve si aparece o no una angina de pecho. Eso es lo que se llama ecoestrés, donde la droga de elección obviamente es la dobutamina. En cuanto a la farmacología, las ampollas no vienen para ser administradas en forma de comprimidos, es administrada por la vía endovenosa en forma continua. El inicio de acción es sumamente rápida, 1 a 2 minutos. El máximo efecto es en 10 minutos y la vida media de 2 a 3 minutos. Eso es importante. La vida media corta tanto la dopa como la dobutamina. Por eso uno se puede dar el lujo de abrir el goteo, ver si estimula y si aparece o estamos agravando un infarto o estamos, si tiene una angina, predisponiendo una cardiopatía, que cerramos el goteo, porque a los 5 minutos ya no tenemos más, porque la vida media es sumamente corta. Eso es la ventaja. ¿Dónde se usa? Unidad coronaria, unidad de terapia intensiva. Metabolismo es hepático, fundamentalmente. La eliminación es por la orina, ¿sí? En un 70% y el 30% por la bilis. Y las reacciones adversas, las más importantes por lejos, son las cardiovasculares. Recuerden que si estimulan los receptores beta, ustedes tienen que deducir taquicardia, hipertensión, extrasístole, agravamiento de cardiopatía, solo con acordarse el receptor beta, la disnea, RAS, erupciones, hipersensibilidad, fiebre, eosinofilia, broncoespasmo, hipopotasemia, náuseas, vómitos, cefaleas, es decir, son drogas que producen reacciones adversas. Y de vuelta, algo en común a la dopamina
es que producen flebitis en el lugar de la venopuntura. Recuerden, estas drogas en lo posible administrarlas por vía venosa central. Y si no es posible por la gravedad del caso, porque el cirujano no viene, porque el médico todavía no hizo, elijan para administrar las drogas de tamaño mayor, las venas, perdón, de tamaño mayor. ¿Cómo viene la dobutamina? La misma imagen de la bomba de infusión, pero el frasco trae 250 miligramos en 20 mililitros. Nada que ver con la dopamina, que era 200 en 10. ¿Qué cuidado de enfermería? Siempre la vía endovenosa, la vía central, que no me canso de decirles, no se administra en bolo, se diluye en 250. La mayoría de las veces cuando uno usa una dosis inotrópica se diluye en 250, excepcionalmente en 500. Yo tuve la oportunidad de ver durante la guardia que algunos colocaban en 500, pero la mayoría lo hacen 250. ¿Sí? Y también no hay que administrar con los alcalinos porque se inactiva fundamentalmente la droga. ¿Qué hay que hacer siempre en estos casos cuando se utiliza? Los signos vitales están de más de decirle que lo tienen que controlar y fundamentalmente el monitoreo cardíaco. Y el último de los simpáticos miméticos es la adrenalina. Esta era la misma diapositiva que les mostré anteriormente, donde la adrenalina se une fundamentalmente al receptor beta-adrenérgico, y el receptor beta-adrenérgico lo que hace es activar la proteína G, ¿sí? Es un receptor de proteína G, activa la producción, aumenta la producción de adenilciclasa, que es el que transforma el AMP cíclico, y el AMP cíclico transforma el ATP en AMP y activa la fosfoquinasa y lleva todas las acciones farmacológicas que son de la adrenalina. ¿Qué va a producir fundamentalmente? Bueno, vamos a ver que va a ser un estimulante potente de los receptores alfa 1 y 2, beta 1 y beta 2. Recuerden que acá lo que hay es una estimulación de las 4 propiedades del corazón. Yo simplemente, como es una clase de inotrópicos, le puse que es inotrópico positivo, es cronotrópico positivo, pero produce una activación de todas las 4 propiedades del corazón, que están acá, lo mismo de la vez pasada, pero los debo seguir. Entonces, en el corazón dije que hay más receptores beta 1, alfa 1, y ahí están todas las acciones que producen, pero la acción que más me interesa es la acción inotrópica, porque es lo que hoy nosotros tenemos que ver acá. ¿Cómo viene la adrenalina? Está en rojo por vía endovenosa en forma diluida y lenta. Las otras formas oral subcutánea ya les había dicho, no me voy a detener en eso. Y en el hígado y muchos órganos vascularizados como el riñón y el músculo también tienen alta concentración de las aminas que las inactivan. ¿Cuáles son? La monoaminoxidasa, identificada por las siglas MAO, y la CON, que es la catecón oximetiltransferasa. Entonces, eso es importante, tiene una vida media sumamente corta, 2 minutos, y la acción farmacológica de la adrenalina es de 3 a 5 minutos. Acá me detengo un poquito con respecto a que le dije adrenalina, le dije dobutamina y le dije dopamina. Y no le dije noradrenalina. La noradrenalina es un estimulante poderoso de los receptores alfa y es lo que también se pone en goteo. Es común escuchar ahora que hay mucho COVID, muchos pacientes en grave estado que están en estado de shock, con insuficiencia renal, con presión sistólica que no pasa a los 70, que un goteo de noradrenalina. La noradrenalina no es tanto que es inotrópico, es un vasoconstrictor, comprime totalmente a los vasos del cuerpo para tratar de elevar la presión arterial, pero no es tanto un inotrópico positivo. El inotrópico es la dobutamina, dopamina y la adrenalina. ¿Está? Entonces, la acción farmacológica es sumamente rápida, la vida media de todos ellos es muy corta. Las reacciones adversas, como todo estimulante beta, ACV hemorrágico y las arritmias son los más graves. Es común porque uno tiende a producir hipertensión arterial. Claro que si uno está en shock y tiene hipotensión arterial, es útil el goteo de adrenalina o la administración de adrenalina. Pues si uno entró con una crisis de broncoespasmo y uno se apresuró y puso adrenalina,
y a lo mejor tenía 160 y le llegó a 230 de sistólica y le produjo una ACV. Inútilmente la adrenalina es la causa de la ACV. ¿Está? Entonces, son las reacciones adversas más importantes. La forma farmacéutica y los cuidados de enfermería, bueno, son los mismos. Control de signos vitales, monitoreo cardíacos y no usar siempre con las drogas alcalinas o usarlas en otra vía, otro acceso venoso. La milrinona es una droga más nueva que también aumenta la necesidad. Y la milrinona saldrá unos 6.000, 8.000 pesos la ampollita y que se usa hoy en día en los casos de insuficiencia cardíaca. Cuando uno tiene una insuficiencia cardíaca, supongamos cualquiera de ustedes que son jóvenes, ¿sí? Gente de 20 y pico de años, tiene la mala suerte de hacer una miocarditis viral por una infección por citomegalovirus o por el Coxsackie, hace una miocardiopatía dilatada, se lo lleva a internar. Y si entra en la lista de trasplante cardíaco, no vamos a usar digoxina, seguramente, tampoco vamos a empezar a usar estas drogas en la unidad de terapia intensiva, en la unidad coronaria, vamos a hacer milrinona, y esto ya está aumentando el costo de la... son drogas muy útiles. Ahora, ¿qué pasa? La acción farmacológica y neurotrópico positivo, que ya lo expliqué, son vasodilatadores. ¿Por qué? Porque el sodio en exceso producía vasoconstricción y una de las peores cosas que tiene la insuficiencia cardíaca es el estado de vasoconstricción. Entonces, estas drogas ya actúan con un mecanismo más racional, producen la acción inotrópica positiva y producen la vasodilatación periférica. Por eso es que son más útiles. No se administran por vía endovenosa, son drogas producidas por industrias sintéticas, tienen un porcentaje de unión a las proteínas que es alto, un 72%, tienen un metabolismo hepático, la eliminación es renal y tienen una vida media corta de 2 a 3 horas. Esto es una ventaja en las unidades coronarias usar este tipo de drogas. Por supuesto que no cualquiera podrá tener 6.000 o 8.000 pesos, creo que están apoyan, para hacer milrinona. La milrinona era la que se daba por vía oral, que yo la alcancé a conocer y hacía promoción cuando hacía guardia en la terapia del Hospital Central, pero hoy en día fue retirada del mercado y se usa solamente la milrinona por vía parenteral. Las adversas siempre son las cardiovasculares. Si es una droga que se utiliza para dar una acción inotrópica positiva, siempre a la cabeza no me digan náuseas, vómitos, que sí lo va a producir. Decime las reacciones cardiovasculares, porque ¿qué es lo que va a producir? Taquicardia, arritmia, angina, etc. A nivel pulmonar puede producir broncoespasmo. Eso es una limitación para el paciente que padece asma bronquial y está con insuficiencia cardíaca. Hematológica puede tener trombocitopenia, a nivel hepático el aumento de las transaminasas, neurológicas, cefaleas, ansiedad, temblores, hipersensibilidad, erupciones cutáneas RAS y también puede producir una hipopotasemia. ¿Cómo viene la milrinona? Yo miré para esta clase las presentaciones comerciales y para hacerlo lo más práctico y didáctico a ustedes y cómo les queda el video y les puede servir esto de material de consulta para otras materias para que ustedes vean, se usan en bombas de infusión. Siempre que vos tengas bombas de infusión, esto no es para atención primaria de la salud, esto es para situaciones críticas. Y como no hago publicidad de los medicamentos, trato en lo posible, ahí dice milrinone, milrinona en español, eso como ustedes ven está en inglés, y trae 10 miligramos en 10 mililitros la presentación de la ampolla. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Siempre por vía endovenosa, tiene una dosis de carga que se hace en 10 minutos y luego la dosis de mantenimiento. Se puede hacer todos los días, indiscriminadamente, como si fuera digoxina, una comprimido o una ampolla cada 24 horas, no. Tiene un máximo, ¿sí? Por la acción que tiene. Y lo mismo no se deben administrar, obviamente, con bicarbonato. No es, les repito, que no se pueda usar el bicarbonato con estas drogas, sino que se deben usar por accesos diferentes. Si vos tenés la bomba en un acceso venoso derecho, usarlo en el acceso izquierdo o en la vía venosa central del cuello o donde fuera. Está.
Bien, entonces, ¿cuál es el cuidado que tienen que tener? Los controles de signos vitales, esto cae de maduro, y el monitoreo cardíaco porque la posibilidad de producir arritmias. Ahora tenemos el levosimendan, que es una droga más nueva que ha salido para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. El levosimendan viene en ampollas y sale 67.000 pesos cada ampolla, es decir, como les mostré al principio de la exposición de esta clase, les decía que aumentaron mucho el gasto de salud. Bueno, acá tienen un ejemplo, el levosimendan, 70.000 pesos una ampolla, es un poco gravoso, digamos, y cuando lo vamos a utilizar, y lo vamos a utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y que estén esperando si todos tenemos, aumentan la sensibilidad del calcio, son inotrópicos positivos y vasodilatadores. Son estas drogas lo que tienen de bueno que han permitido aumentar la mortalidad, perdón, disminuir la mortalidad, aumentaron la prolongación de vida del paciente. Porque, como ustedes ven, realmente al usar la dioxina, que se usa, como les dije, de hace 230 años, en el año 60 empezó a cambiar la historia del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, hace 60, 70 años. Y esto fue viéndose que se agregaba digital y se agregaba diuréticos. Entonces, en pacientes, cuando uno le agregaba digital y le agregaba diurético, mejoraba. Claro, si el corazón aumentaba la fuerza de contracción y el diurético me sacaba el líquido que tengo en exceso, el paciente mejoraba. Pero la evolución de la enfermedad era la misma y la mortalidad era la misma. Nunca logró la digital disminuir la mortalidad. Estas drogas sí han disminuido la mortalidad. El problema es el costo muy alto y esto se usa de por sí en unidades coronarias. Acá ven un poquito la farmacodinamia. Ven inotropismo, está en inglés, pero fácilmente inotropismo, y producen la vasodilatación, las acciones que tienen, ¿sí? Donde aumentan el gasto cardíaco, reduce la resistencia vascular de los pulmones, ¿sí? Y esto es importante, y ahí van a ver un metabolito activo que más adelante se lo explico y no se haga mayormente problema. Farmacocinética se administra por vía endovenosa. Estas drogas no vienen en comprimidos. La unión a las proteínas es del 98%. El metabolismo es hepático, la eliminación de la droga es renal y la vida media, esto es importante, que era lo que yo le decía en el metabolito anterior, que no se hagan problemas. La vida media es corta, 1.15 horas. Es decir, no alcanza 2 horas la vida media del sistema invernal y la ampollita sale 70.000 pesos. Pero lo que pasa es que ese metabolito, que no nos interesa recordar, ¿sí? Que acá ven el metabolito llamado OR1896, que no viene al caso que nadie de nosotros no nos vamos a acordar. Lo importante es que ese metabolito dura la acción farmacológica 75-80 horas. Pero el efecto farmacológico que tiene dura de 5 a 9 días después que terminamos la infusión. Entonces, por eso le decimos al familiar, vaya a la farmacia, venga con el levosimendan, pagó 70.000 pesos, el familiar del paciente le dice, pero doctor, apenas le podré conseguir para un día y le tiene que seguir colocando. La respuesta es, mire, le hacemos un día, pero si es que tenemos, y la obra social nos cubre, sabemos que por lo menos 9 días después me sirve. ¿Por qué? Porque tiene la acción farmacológica. Y esto es muy importante por la larga vida media que tiene. ¿Quedó claro? Entonces, el levosimendan, el costo, esto se usa para los pacientes que están en lista de espera para trasplante cardíaco. Por eso es que el costo entonces aumentó fundamentalmente. Viene en esa forma. Esta sí le tapé el laboratorio donde dice 5 mililitros. Esta es una presentación, creo que era argentina, del levosimendan. Bueno, se lo digo, el laboratorio Richet era que es uno de los pocos, Sintac era el nombre comercial antes, pero ya no viene más así. Trae 2,5 por mililitros y trae 12,5 mililitros, porque son 5 mililitros, 5 mililitros lo que trae a 2,5, cada ampollita son 12,5 miligramos de levosimendan. Producen obviamente las reacciones a nivel cardíacas, como taquicardia, trasístoles,
puede producir hipocalcemia y tiene interacciones farmacológicas claras. Fíjate, si está internado y tenés que estar haciendo mononitrato, ahí dice ISI, pero es isosorride, es un error de tipografía mío, debe ser isosorride, aumenta el riesgo de hipotensión ortostática. Mayormente, para que sepan, el paciente está tan mal, el paciente en espera de trasplante, que poco es lo que se levanta, pero si se le da junto a eso, el paciente puede tener lipotimia por hipotensión ortostática. ¿Qué cuidado de enfermería? Bueno, los cuidados de enfermería, diluirlo siempre en solución de dextrosa o solución de fisiológico. Dosis de carga y dosis de mantenimiento. El médico le va a indicar para que ustedes coloquen en la bomba de infusión. ¿Sí? Perfecto. Nunca más de 24 horas. Si excepcionalmente el levosimendan no se utiliza porque tiene, les digo, 10 días, pero por ahí, si el médico indicó, sepan que hay que cambiar, no tiene que pasar las 24 horas la dilución que usa. ¿Está? Otra de las características que tiene el levosimendan, que es la última, es que el control de los signos vitales y el monitoreo cardíaco se tiene que hacer por lo menos 5 días después de finalizado el tratamiento. ¿Por qué? Porque lo que dijimos tiene una vida, una acción farmacológica, no es la vida media, sino en la acción farmacológica entre 5 y 9 días. Entonces, hasta 5 días hay que seguir controlándole al paciente si no tiene arritmia, si no tiene todas las reacciones adversas del levosimendan. ¿Está? Bueno, les dije que cada vez es más caro el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Hay una nueva droga que fue aprobada el año pasado, en mayo del 2020, por la FDA, que es el Mecarbil. Todavía no entró a la Argentina. Lo estuve buscando para esta clase. Es más, quienes cursaron conmigo el año pasado, en el apunte que yo les había dado, no les había puesto el Mecarbil. Sí, ya les había puesto a quienes le di el apunte en octubre o en noviembre, cuando di la clase del segundo grupo. A ellos sí les había hablado de Mecarbil. Todavía no existe en nuestro país. Es un inotrópico positivo que no aumenta el consumo de oxígeno, ni produce alteraciones en el calcio, y son drogas que mejoran la formación de la unión entre la actina y la miosina. Nosotros, la actina y la miosina se entrecruzan, favoreciendo la contracción del músculo cardíaco. Así que como todavía no existe en la Argentina, no les puedo hablar de la droga ni decir de los cuidados de enfermería. Simplemente que el año que viene o el siguiente seguramente ya estará en el mercado local, seguramente. Y esto es lo que les quise mostrar antes de hablar de la última droga que se utiliza para estos casos. Y es que en el estadio final, y me acordaba de Diego Maradona cuando preparaba esta clase, porque veíamos que tenía una miocardiopatía dilatada. Seguramente en una miocardiopatía dilatada la autopsia habrá demostrado esto. Imagínense que las válvulas, esta que es la válvula mitral que separa la aurícula del ventrículo, imagínense que cuando se cierra en forma incompleta, queda un espacio entre esta valva. Hay dos valvas, la válvula auriculoventricular tiene dos valvas, la anterior y la posterior, acá está esquematizado así. Cuando se cierra, queda una parte o se cierra en forma incompleta. Entonces, cuando el corazón bombea y va a mandar a la aorta, se escapa siempre un reflujo a la aurícula, donde a las venas pulmonares. Por eso que aparece el edema agudo del pulmón. Y cuando uno ve una radiografía, si bien ustedes van a ser enfermeros, ustedes, yo lo veo en el hospital, bueno, no precisamente a ustedes, a los grupos anteriores, hace años que vengo dando clases de enfermería, y veo que a veces llevan las radiografías y nos piden que les expliquemos. Así es la radiografía de un paciente. ¿Qué es lo que cuando se muere en una autopsia estará así? O lo que el cirujano cuando hace el trasplante estará de esta manera. ¿Está? Entonces, este es el corazón agrandado, corazón de buey, o tantos sinónimos que tiene, que les quise para poner de manera introductoria a la última droga, que es el sacubitrilo valsartán, que es una droga nueva que fue aprobada por la FDA en el año 2015. Es una droga
que ya se está utilizando en Formosa, tiene Entresto, es un nombre comercial, lo usan los cardiólogos, tiene un valor entre 6.000 y 10.000 pesos, dependiendo de la concentración de ella, lo cual hace sumamente costoso. No todos los pacientes pueden recibir estas drogas. Y del punto de vista es un inhibidor de la neprilicina. Yo le voy a explicar qué es la neprilicina para que ustedes sepan. Por eso yo seguí en la clasificación que les mostré inicialmente. Yo le puse hasta levosimental. Y no les puse esto inhibidor de la neprilicina porque todavía, viste, no en todos lados está, pero acá en Formosa ya se usa. Estuve hablando con unos cardiólogos y ellos lo usan, sacubitrilo. El problema es que no todas las obras sociales lo reconocen y tiene un costo de 10.000 pesos los 30 comprimidos, lo cual es sumamente gravoso. ¿Qué es la nefrilicina? Bueno, ¿saben qué pasa? En este corazón, me vuelvo un ratito para atrás, en este corazón dilatado, avanzado, las paredes de la aurícula producen una serie de sustancias que son neurohormonales y que son los llamados péptidos. Esta aurícula produce un péptido natriurético auricular. ¿Qué significa? Péptido es una sustancia, el péptido es una cadena de aminoácidos. Un péptido sería como un collar donde las perlas, ¿sí?, son cadenas de aminoácidos. Entonces, esa sustancia, péptido, ¿sí?, natriurético auricular, natriurético, es porque hace que el riñón expulse sodio. El problema de la insuficiencia cardíaca es que el organismo retiene sodio. Al retener sodio, junta agua. Por eso el medio intracelular se hincha y por eso es que ustedes veían la diapositiva, la primera, del edema de miembros inferiores, y así es el abdomen, y así es el derrame pleural, y así es la cara, el cuello, las manos y todo. Entonces, ¿qué hace acá? Este organismo, nuestro organismo, trata de producir una sustancia en condiciones normales que ayuda a eliminar el sodio. Entonces, la nefrilicina, ¿qué es? Es una sustancia que trata de bloquear a este péptido que se produce en condiciones normales. Y el valsartán es una droga que, lo vamos a ver acá, es un antagonista de los receptores de angiotensina 2, que lo vamos a ver en detalle en la próxima clase cuando hablamos de los antihipertensivos. Entonces, es inhibidor de la neprilicina y del sistema renina-angiotensina por el valsartán. Acá, inhibidor de la neprilicina, solo al sacubrítilo. En realidad lo pueden encontrar como sacubritil. ¿Por qué? Porque en realidad la droga es el sacubritil, que es un profármaco que se metaboliza en el organismo a sacubritilo. Entonces es un profármaco, es como el enalapril. El enalapril es un profármaco. La parte del fármaco activo es el enalaprilato. Por eso que ustedes cuando compran enalapril en la farmacia, compran como enalapril. ¿Por qué? Porque la forma que viene por vía oral es el enalapril. Ahora, esa pastilla enalapril, cuando ustedes la ingieren en el organismo, se transforma en enalaprilato y la acción farmacológica es el enalaprilato. Bueno, cuando ustedes van a la farmacia y compran enalapril inyectable, ¿qué le dice en el rótulo del medicamento? Enalaprilato, porque la forma activa ya viene por vía endovenosa, es el enalaprilato. Acá sacubritilo, el sacubritil es el profármaco y se transforma en sacubritilo, que es un inhibidor, como le dije, la nefricilina. Bueno, acá ven, es un antihipertensivo. El sacubritil es un antihipertensivo, pero la FDA, la Food and Drug Administration, que es el ente regulador de medicamentos más prestigioso del mundo, es el equivalente al ANMAT nuestro, lo aprobó desde el 2015 para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, antihipertensivo, pero que cumple acciones en la insuficiencia cardíaca. ¿Está? Muy bien, este es el dibujo para que ustedes tengan una idea. Bueno, miren, ese corazón grande produce estos péptidos, que está en inglés, péptido natriurético auricular.
péptido natriurético auricular. Este otro péptido es el péptido natriurético cerebral. ¿Sí? Estas son sustancias que produce nuestro corazón enfermo. ¿Y qué funciones tienen estos péptidos? Producir esto, vasodilatación. Recuerden, la vasoconstricción y la retención de sodio es lo que peor le hace a nuestro organismo. Y entonces recuerden que produce vasodilatación y baja la presión, baja todo, menos la natriuresis que la sube. Es decir, trata de eliminar el sodio y hacer todas estas sustancias. Todas estas acciones que están acá son acciones beneficiosas. Bueno, estas acciones, estos péptidos que producen estas acciones, son inactivados por la nefrilicina. Entonces, si yo tengo el sacubitril, ¿sí?, que se transforma en esta sustancia que es la acción farmacológica y bloquea la nefrilicina, yo voy a tener todas estas acciones benéficas de mi organismo. Y el valsartán, que es el típico antihipertensivo, ¿qué va a hacer? Va a bloquear la formación de la angiotensina. Ustedes saben, acá dice SRA, que significa sistema renina angiotensina aldosterona. Sistema renina angiotensina aldosterona, que lo vemos en la próxima clase. El angiotensinógeno se forma en el hígado, pasa a angiotensina 1, el angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2, que es la sustancia más vasoconstrictora que produce el organismo. Y esto estimula la formación de aldosterona y que se retengan sodio y agua. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Inhibe todas estas cosas, inhibe. Todo esto es lo que produce el sistema renina-angiotensina, así como está acá. Todo esto que está en amarillo son las acciones vasodilatadoras que producen los péptidos. El sistema renina produce acciones vasoconstrictoras y produce todo esto. Cuando les doy valsartán, bloquea esto, entonces impide, y bloquea esto, entonces favorece. Esa es la particularidad de esta droga nueva, que tiene 5 años en el mercado, sumamente costosa y que obviamente que tiene acciones muy útiles, pero lo debo reconocer que no todos los pacientes tienen la opción de recibir. Pero les dejo a ustedes como material de consulta para futuras capturas de pantalla y que les sirva para otras materias. Una droga nueva que tiene 5 años en el mercado en Argentina. Creo que hace 4 años que está, y la farmacocinética se absorbe por vía oral. Es la primera de las drogas que ustedes vienen viendo que se da por vía oral para casos graves. Y ha cambiado la historia de la enfermedad de estas drogas. Se absorbe por vía oral, no tiene interacción con los alimentos, tiene la máxima concentración en 0,5 horas para el sacubitrilo y 1 para el valsartán. La biodisponibilidad es del 60% para el sacubitril y el valsartán es el 23%. Tiene un metabolismo por las esterasas sacubitrilo. Eso que ustedes ven en la diapositiva original del producto, esto, se lo digo, yo lo había sacado de una conferencia de Entresto. Entresto es el nombre comercial del laboratorio Novartis, que es la droga original del sacubitril. Esto que está acá es de una conferencia española. Yo hice la captura de pantalla y dije que mejor que darles a ustedes. Y dicho de paso, me viene bien para aclararle esto. INRA, que significa, ahí dice, inhibidor de la nefrilicina y del receptor de angiotensina. Es una droga actual. Y esto es el sacubitril, esto es la sustancia que hoy se la conoce con este nombre. Esta es una conferencia de la 4 o 5 años, cuando recién salió el producto era. Bueno, esto habíamos visto, la eliminación renal que tiene, y la vida media, para que ustedes sepan, es de 11,5 y del valsartán de 9,9 horas, motivo por el cual se dan 2 veces por día. Está contraindicado en los casos de embarazo. ¿Saben por qué? Porque produce oligohidramnio, significa poco líquido, ¿sí? Hipoplasia fetal pulmonar, deformaciones esqueléticas y muerte fetal. Es una droga tóxica en el embarazo. No se debe dar. Y se da 2 veces al día y viene en comprimidos de 50
100 y 200 miligramos en comprimidos de 30 y 60 comprimidos. Y acá se me escapó lo de Novartis, que no me pagan un peso para esta charla. De Novartis, que se me escapó que lo hubiese bloqueado. Acá estaba el nombre comercial del Entresto y viene el 50 comprimidos. Si alguien mira la monografía del producto, que no es necesario que ustedes me digan la mitad de lo que yo dije, yo me conformo, que sepan, ya está. Pero si ven la monografía, es curioso la forma en que está dividido, es decir, cómo se forman los 50 miligramos. No es 25 y 25 de sacubitrilo, es por ejemplo 23 y 26 de valsartán, el de 100 es de 48 de sacubitrilo y 50. No es como uno dice la mitad, es 1 o 2 miligramos menos de sacubitrilo y un poquito más del valsartán. Bueno, ¿cuáles son los cuidados de enfermería para terminar? Se da siempre por vía oral. El comprimido se lo debe dar entero, no se debe triturar o sin la comida. Si se olvida de una dosis de sacubitrilo valsartán y está cerca de la dosis, se debe saltear. Si uno se olvida una dosis, que es común que nos olvidemos, y falta mucho tiempo para la siguiente dosis, se da tan rápido como el paciente se olvidó. ¿Qué es lo que define esto? La vida media. Por eso es importante que ustedes sepan la vida media. Como tiene la vida media larga, es importante que sepan eso. Y el otro cuidado de enfermería que tienen que tener es que cuando va a reemplazar, porque es común que en insuficiencia cardíaca uno de esta droga un tiempo, después da esta otra, si se va a reemplazar por un inhibidor de la enzima convertidora angiotensina, que es lo IECA, el prototipo es enalapril, que lo vemos en detalle en la próxima clase, se debe suspender por 36 horas esta medicación, por el riesgo de hipotensión y de reacciones adversas que tiene. Control de signos vitales, control de diuresis y control de calemia. Me olvidé de muchas gracias, o gracias por su atención, pero esto era lo último de esta clase. Bueno, si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta, dejo de compartir pantalla. Bueno, les digo la respuesta del teórico de opiáceos, ¿sí? Les digo, la pregunta que decía cuál de las siguientes drogas es antagonista de los opiáceos era la naloxona y altrexona, las dos, o sea que era la respuesta última que decía B y D son correctas. ¿Cuál de las siguientes drogas tiene acción antitusiva? Les enumeré un montón, es la codeína, la respuesta correcta. Los cuidados de enfermería que hay que tener con la administración de opiáceos, todas son correctas, tanto la respiración, porque producían, ya saben, la depresión, lo mismo del sensorio, el tamaño de la pupila, la presión y la frecuencia, todas son correctas. Con respecto a la pregunta de la administración de los parches de fentanilo, la respuesta es generalmente se pueden cambiar cada 48 o 72 horas. Si ustedes leen la monografía del producto, que yo se la leí antes para dar la clase, dice que eventualmente en algunos casos se puede usar entre 24 y 48 horas. Pero esa es la excepción. La generalidad es que se puede cambiar cada 48 o 72 horas. Y con respecto a la última pregunta de la administración de los comprimidos de administración oral de la morfina, la respuesta era que puede producir constipación y está contraindicado en un cólico biliar, por lo que la E era la correcta, que incluía la C y la D. ¿Está claro? Eso era. Con respecto a la alumna que me escribió al correo, un WhatsApp privado, le voy a responder sobre el examen y le voy a mandar la captura de pantalla del examen que me mandó. No se haga problema, porque todavía no tuve tiempo para preparar esta clase. ¿Está? Entonces, eso es lo que le quería decir. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, profe. Pregunte. Sí, con respecto a la levosimendan. Levosimendan. Sí, usted dice que tiene una vida media de 1 a 1,5 horas. Sí, es corta.
Y es corta. Y bueno, ¿esto actúa en forma análoga a la aspirina? No, 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 no. O sea, No, nada que, yo le digo por los 5 a 9 días que dura. no, no, o sea, es una casualidad. A ver, la aspirina actúa inhibiendo una enzima que se llama ciclooxigenasa en las plaquetas. Y es la plaqueta la que es un fragmento celular, porque las plaquetas no tienen núcleo. Entonces, la vida media de la plaqueta es de 8 a 10 días, otros dicen 10 a 14 días. ¿Está? Entonces, es la plaqueta lo que vive eso. Como produce una acetilación, una destrucción irreversible, una vez que tomó un contacto la aspirina con esa plaqueta ya no sirve más. Es una plaqueta nueva la que tendrá que venir a hacer la acción farmacológica. Por eso es que actúa. El levosimendan lo que hace es producir un aumento en la sensibilidad al calcio. Eso es lo que hace. Son drogas que mejoran la sensibilidad al calcio. Y si vos te acordás, cuando yo mostré la diapositiva de digoxina, ese calcio siempre se une al retículo sarcoplásmico y favorece ¿qué hace? Favorece que la molécula de actina se contraiga con la de fibrina. Para que se produzca esa contracción y esa relajación entre las moléculas de actina y de miosina, se necesita de calcio. El levosimendan lo que hace aumentar la sensibilidad al calcio, de esa manera produce ese favorecimiento en la unión entre la actina y la miosina. Ah, perfecto. Está, Entonces, ¿tendría relación entonces lo que es la vida media con los 5 o 9 días que dura la acción? no, una cosa es la vida media. La vida media es el tiempo que tarda en eliminarse el 50% de la dosis del organismo. Es decir, de lo que yo le di de levosimendan, el 50% bajó a la hora y media. Sí, Pero la acción farmacológica es tan larga porque tiene, ¿qué cosa? Un metabolito. claro. Y ese metabolito es el que dura 9 días. Por eso es que lo tenés que, como cuidado de enfermería, tenés que controlarle los síntomas por lo menos hasta 5 días. Es decir, si vos lo tenés para trasplante, pues son drogas 70 lucas, no es que lo vamos a dar a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Yo soy consciente de eso. Pero ¿qué pasa? Suponete que le das y que el paciente mejora. Y vos le decís, bueno, mire, vaya a esperar la cama porque, qué sé yo, vamos a esperar el trasplante, hay un donante, va a venir el avión, lo mandamos a otro lado. Vos le tenés que seguir cuidando hasta cuándo, por los efectos cardíacos, hasta ese tiempo, que son 5 días, de 3 a 5 días. ¿Está? Ese es el cuidado de eso. ¿Por qué? La vida media es corta, pero la acción farmacológica es larga. ¿Está? Gracias. No, por favor, otra pregunta. Profesor, una pregunta. Sí, sí. Para el estudio de los medicamentos, usted nos dice que busquemos las presentaciones que están en Argentina. Eso incluye buscar también las dosis del medicamento, en cuántos miligramos y en cuántas presentaciones de 20 tabletas, 30 tabletas, 100 ampollas, o simplemente encontrar ampolla, liofilizado, comprimido recubierto, ya sería suficiente. A ver, ¿para qué me preguntas vos eso? ¿Como del trabajo Uno, práctico que yo le digo? uno para el trabajo práctico y otro Claro. para el estudio en general de las drogas. No, te explico. Bien, muy buena tu pregunta. A ver, yo para el trabajo práctico te pido eso. ¿Por qué? Porque para eso es un trabajo práctico. Yo te tengo que dar algo que yo no te di, que yo sé, pero no te di, para que yo vea, bueno, mira, este alumno se esmeró, me contestó bien, vio cuánto comprimió tiene. Ahora, es imposible que yo te pida para un final esto, ni te voy a hacer una pregunta en parcial, ni nada por el estilo. O sea, yo soy consciente de esas cosas, ¿me entendés? O sea, te pido para ver tu dedicación, tenés que rastrear, porque eso no lo dije. Luego podés ver 3 veces el video, pero yo no te lo digo cómo viene. O sea, te pongo a veces en algunas cosas como esta, porque estas son cosas de unidad coronaria, de unidad de terapia intensiva,
yo entiendo que son útiles porque la mortalidad es muy alta, ¿eh? Pero les hice en el trabajo de opiáceo, creo que era de fentanilo, no me acuerdo bien, les puse que busque su presentación comercial. No, yo en el final ni te voy a pedir eso, ni de casualidad, eso es para el trabajo, para que vos veas y elabores el cuidado de enfermería que tenés. A mí me interesa mucho el cuidado de enfermería porque vos vas a ser quien tiene que cuidar. Yo soy el que prescribo, pero vos sos el que tenés que cuidar. Entonces yo doy mucha importancia a las reacciones adversas y al cuidado de enfermería. En eso yo insisto mucho, pero eso es para el trabajo práctico, nada más. Yo no te voy a pedir nunca, espere cómo viene el levosimendan. Eso es a título informativo para que ustedes sepan, para que ustedes salgan en esta clase y si escucharon algo y lo tienen un familiar, sepan, o el año que viene, cuando terminan, algunos no hacen la licenciatura, sepan que un tipo te dijo, para agilizarte y favorecerte la enseñanza. Pero yo no te voy a preguntar nunca una cosa así. Profesor, yo tengo una duda con respecto a la vida media. Por ejemplo, usted estaba comentando que la digoxina tiene una vida media de 2 a 6 días. Entonces, en teoría, su acción máxima debe de llegar hasta los 2 días. ¿Por qué se tiene que tomar una diaria si tiene de 2 a 6? O sea, no es mi pregunta, o sea, ¿por qué? Si supuestamente todavía tiene medicamento en el cuerpo y le está haciendo y le está funcionando. A ver, ¿Me entendió? A ver si. Digoxina es la droga en cuestión. Bueno, ¿qué sabemos de la digoxina? La vida media de la digoxina es larga. La vida media de la digoxina es de 30 a 40 horas. ¿Qué pasa? 30 o 40 horas es un día y unas horas. Es el tiempo que tarda en eliminarse el 50% de la concentración. ¿Está? Ahora, la duración de la acción farmacológica es de 2 a 6 días. Una cosa es la vida media de una droga y otra cosa es la acción farmacológica. No todas las drogas tienen la acción farmacológica de la misma manera. La digoxina lo que dura es de 2 a 6 días, a una semana. Por eso, como tiene un estrecho margen terapéutico, ¿qué quiere decir? Que el espacio que hay entre el límite terapéutico y el límite tóxico es estrecho, es bajo. Por eso se da una sola vez al día. Esta vida media larga, tarda largo tiempo. Imagínate vos. Sí. O sea, es que, a ver, profe, exacto, o sea, es lo que yo entiendo. Vida media, o sea, la vida media larga es la que va a tardar en salir el medicamento del cuerpo. Pero en la vida media normal de la acción del medicamento como acción es de 2 a 6 días. Entonces, claro, yo lo que entiendo es que de 2 a 6 días yo todavía voy a teniendo un verdadero efecto de ese medicamento en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque hasta dentro de 30 días se me va a acabar de salir hasta la última gota del medicamento. Entonces, ¿por qué tengo que tomar una diaria en vez de una cada 2 días? Por ejemplo, como el parche por ejemplo, esa también era otra duda que tenía yo del parche. El parche tiene hasta 72 horas para que te quite el dolor, pero Sí. nosotros tenemos que cambiarlo a las 48 horas. Entre las 48 y 72 entre 48 y horas. 72 horas, sí. Sí. Eso quiero que me explico, explique, por favor. claro, te explico. La vida media y la acción farmacológica. O sea, la vida media te quedó claro el concepto del tiempo, ¿no es cierto? Y la acción farmacológica que es durante esos días. ¿Por qué se va a dar todos los días y por qué se tiene que dar cada 2 o cada 3 días? Muy bien, yo les puse en cuidado de enfermería que una de las características que tiene la droga, una en farmacocinética y otra en farmacodinámica, es que le dije que la eliminación renal de la dioxina, el 70% es por vía renal y que el metabolismo es 30% hepático. Entonces,
¿Qué es lo que tenés que controlar? Si orina el paciente. Si el paciente orina y tiene sus funciones normales, la forma de dar la dioxina en forma correcta es cada 24 horas. Si el paciente deja de orinar, el riesgo de intoxicación digitálica es muy alto, motivo por el cual o se suspende la dioxina, que es más común, o se espacia la dosis cada 48, cada 72 horas. A los fines prácticos te digo que si vos ves que el paciente deja de orinar, por eso es que el control de la diuresis les había dicho que era importante, el paciente deja de orinar, suspenderle la dioxina. Suspender la dioxina. No le espacie. Es raro ver a un paciente que el cardiólogo te diga tome dioxina lunes, miércoles y viernes. No, por la vida media muy larga. Es muy peligroso. Si el paciente tuvo calor, se deshidrató. Si tuvo una fiebre, se deshidrató. Si anduvo mucho en el sol y se deshidrató, y lo llevó a una intoxicación digitálica, le vas a tomar el pulso y va a tener bradicardia. Si tiene dioxina y bradicardia, es grave, la situación gravísima, porque puede ir a un bloqueo y lo tenés que internar para ponerle un marcapaso. Profe, disculpe, ¿cuándo es el recuperatorio del primer parcial? Recuperatorio, me olvidé, recuperatorio, bueno, estamos terminando. Y mirá, lo vamos a hacer el 29. El 29, o sea, dentro de 15 días. Yo le voy a dar el martes que viene, le voy a dar antihipertensivo, y el jueves 24 vamos a hacer un tutorial obligatorio para quien tiene que recuperar, no para los otros alumnos. Está, y el martes 29 lo vamos a largar. Por la duda que en la primera semana de julio haya clase con suspensión de actividad, entonces todos los alumnos sabrán el resultado del primer parcial. ¿Está? 29. Ok. Gracias. Bueno, una última pregunta y tengo que cortar porque son y 59 y me piden puntualidad. Buena, profe. Bien. Mucha suerte, muchas gracias por escuchar la clase. Espero que les sea útil y bueno, tendrán la grabación como siempre. ¿Está? ¿Listo? Hasta luego, profe. Muchas gracias. No, ustedes, gracias. Tenga buen día.